Rey, me he visto todos tus vídeos del sistema cole, pero cuando lo pongo en práctica en mi elo inferior a 1400, no entran muchas veces en las variantes que recomiendas. ¿Por qué es esto? Pues bien, si esta es tu situación, quédate en este vídeo porque vamos a ver las líneas más habituales del sistema cole en elo de principiantes. Hay que decir que, como todas las aperturas, hay un rango de nivel en el que se juegan las mejores opciones, pero cuando vamos bajando hay más errores y no nos van a hacer siempre las más precisas. Es por eso que he planteado este vídeo para que consigáis aprender este sistema cole en las variantes más habituales en esos rangos inferiores a 1400-1500. Así que vamos a empezar con este sistema cole para principiantes. Antes de meternos en faena, tengo que deciros que la mayoría de las líneas principales sí que sirven, porque dentro del sistema cole es muy habitual que nos jueguen con el sistema clásico de D5, E6, caballo F6, y ahí pues prácticamente todo lo que veis en los vídeos se hace a todos los niveles. Pero en las primeras jugadas suele haber otro tipo de respuestas, que son las que vamos a ver en este vídeo. Por supuesto, en el curso del sistema cole tenéis todo cubierto con su entrenamiento de variantes, las jugadas importantes, los truquitos enigmáticos, todo que lo podáis repasar en un tablero virtual, porque de nada sirve que veáis solo un vídeo si después no lo ponéis en práctica. Así que vamos a empezar con este sistema cole. D4, empezamos con nuestro peón dama y primero vamos a ver las variantes con caballo F6. Hay que decir que la jugada más habitual es D5 y la vamos a dejar para más adelante. Caballo F6, sin embargo, se juega bastante. Después de caballo F3, muchos me preguntáis porque después del fianchetto de jugar con G6, estos esquemas indios como la India de rey, es bastante molesto contra el sistema cole, y es por eso que no jugamos sistema cole contra este G6. Se puede determinar hasta que es un sistema anticole. ¿Por qué? Imaginaos nuestro alfil en D3. Ahora va a chocar directamente contra esta muralla de peones y el alfil no va a ser tan efectivo como cuando el peón está en G7, que podemos atacar muchas veces a este punto H7. Por lo tanto, contra el movimiento G6, mi recomendación enigmática es que juguéis caballo C3 para dominar el centro con E4. Aquí la respuesta habitual de las negras es jugar con alfil G7, transponiendo a una defensa Pirc. Decir brevemente que si os juegan con D5 vamos a jugar estilo Londres-Jobava. Esto hay que decir que no lo juegan mucho en estos niveles, pero hay que estar algo preparados. Por lo tanto os voy a indicar brevemente. Alfil F4. La idea es jugar después de alfil G7 con caballo B5, atacando el punto C7. Si no se dan cuenta, pues ya estaremos ganando el peón y la torre, pero lo habitual es defenderlo y la única manera es con el caballo en A6. Aquí vamos a continuar muy simple el desarrollo, jugando nuestro peón a E3 y después que nos echen nuestro caballo nos retiramos y hemos conseguido que el caballo se coloque en A6 en el borde del tablero, en una situación muy comprometida. Y es que además aquí las negras suelen continuar con enroque corto y ahora vamos a aprovechar para capturar este caballo y arruinar la estructura de peones de las negras. Esto genera muchas casillas débiles. Casillas débiles hay que recordar que son aquellas que no pueden ser controladas por sus peones. Por ejemplo, si colocamos un caballo en C5, nunca nos lo va a poder expulsar un peón. Por lo tanto, se han generado todas las casillas débiles de la columna A, podemos colocar nuestras piezas libremente aquí, y también esta casilla en C5 que es muy jugosa. Por lo tanto, en esta posición vamos a jugar primero caballo E5, poniendo presión en el peón de C6, y cuando lo defienda con alfil B7 o dama B6 también se juega bastante, pero la respuesta es la misma, caballo A4. Aquí pensarán vuestro rival que os han tendido un truquito enigmático, dama 5 jaque, además ataca el caballo, pero no pasa nada, jugamos C3 tranquilamente y defendemos nuestro caballo. Ahora vamos a saltar a C5 molestando muchísimo al alfil, al peón de C6, nos vamos a enrocar en corto y vamos a tener una muy buena ventaja en esta posición. Por lo tanto, este es del sistema Londres-Jobava, pero lo más habitual en estos elos es continuar con alfil G7. Nosotros nos disponemos rápidamente a ocupar el centro y hay que decir que aquí las negras están prácticamente obligadas a jugar con D6. Me sorprendió mucho cuando en la base de datos vi que la opción más habitual es enroque corto, que deja
prácticamente en una posición perdedora a las negras. Os voy a indicar primero qué pasa si juegan D6, que es la defensa Pirc habitual. Vale, contra D6 simplemente tenemos que recordar que el desarrollo va a ser con H3, quitándole la casilla G4 al alfil y también al caballo, porque nuestra siguiente jugada, después de enroque corto, es alfil E3, y no queremos que este caballo salte y nos moleste aquí, tampoco este alfil, así que estamos restringiendo muchísimo a este alfil, que no puede venir a F5 ni a G4. Aquí la opción más habitual de las negras es caballo BD7, que también se trata de un error, porque ahora podemos jugar E5, poniendo muchísima presión ya en la posición negra. Si las negras capturan en E5, simplemente tras D por E5, fijaos que el caballo no tiene una buena casilla. Si se va a H5, ganamos pieza con G4, y este caballo no tiene ningún salto. Si el caballo se va a E8, que es la mejor opción, pues simplemente vamos a continuar con alfil C4, y la posición es de clara ventaja decisiva según los módulos de análisis, porque estamos amenazando E6. El caballo está clavado, no puede moverse porque capturaríamos su dama. Las negras tendrían que intentar taponar con un E6, pero simplemente alfil G5. De nuevo, la dama no tiene salida, por lo que las negras están obligadas a jugar F6, pero simplemente capturamos en F6 y tras la recaptura, pues vamos a ganar un peón. Alfil por E6 jaque, el rey se tiene que ir y ahora en roque corto tenemos peón de ventaja, el rey más débil, todas nuestras piezas menores desarrolladas y una gran ventaja en esta posición. Si come de alfil, podemos hacer lo mismo alfil por E6 jaque y tras rey H8 en roque corto. Fijaos que tras alfil por G5, caballo por, dama por y alfil por D7, esta es la clave. Vamos a quedarnos en una posición de nuevo con un peón de ventaja y nuestro rey mucho más seguro que el rey de las negras. Por lo tanto, esto sería un error para las negras. Después de E5 sería mejor continuar directamente con caballo E8. Pero vamos a conseguir muy buena posición, porque vamos a seguir con nuestro alfil a C4, dominando esta gran diagonal y amenazando de nuevo E6. Aquí las negras normalmente también capturan en E5, donde transpondremos a la misma posición de antes. Si las negras juegan directamente con E6, que es la otra alternativa, de nuevo alfil G5, estamos obligando al avance F6 y ahora lo que tenemos que recordar es que tenemos que jugar alfil por E6 previamente, porque si jugamos E por F6, caballo D por F6 está consiguiendo defender el peón de E6 con el alfil. Por lo tanto, si lo hacemos en este orden, primero capturando el peón y después capturando el peón de F6, ahora, por ejemplo, si una jugada como caballo por F6, pues ya simplemente alfil por C8, torre por C8, nos enrocamos y de nuevo conseguimos un peón de ventaja y posición prácticamente ganadora, porque viene nuestra torre, nuestro alfil muy activo. No solamente tenemos el peón de ventaja, sino que nuestras piezas coordinan mucho mejor. Por lo tanto, esto tampoco sería una buena solución para las negras. Vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a ver la opción principal. Aquí las negras normalmente juegan con enroque corto en estos rangos de elo, y esto es un error fatal porque podemos jugar E5 directamente. De nuevo el caballo no tiene buenos saltos. Si se va a H5, G4, estamos atrapando este caballo. Tenéis que aprenderos este patrón porque es muy habitual. Y si se va hacia atrás, hacia E8, pues simplemente vamos a continuar con H4. Vamos a abrir la columna H para nuestra torre y vamos a hacer un ataque tremendo a este rey. Fijaos cómo están colocadas las piezas de las negras, prácticamente todas en la última fila. Las negras van a intentar liberarse con D6, pero vamos a atacar muy rápidamente con H5. Después de la captura en E5, H por G6, estamos llegando mucho antes que las negras, y es que si juegan, por ejemplo, H por G6 en esta posición, seguimos ignorando a este peón porque lo que queremos es dar jaque mate. Vamos a jugar alfil H6 y después de la captura en D4, simplemente alfil por G7, tras rey por G7, dama D2 y la amenaza dama H6 es prácticamente imparable. Aquí, por ejemplo, jugaron las negras caballo F6, pero tras dama H6, rey G8, dama H8 es jaque mate. Hay que decir además que este peón se encuentra clavado, no pueden capturar en C3 porque además de dama H6 podríamos capturar su dama con dama por D8. Por lo tanto, esta posición es de ventaja decisiva, no hay nada que las negras puedan hacer.
Si por ejemplo alfil h6 capturan en h6, pues vamos a capturar con nuestra torre y tras e por d4 hay que decir que este peón de nuevo se encuentra clavado, así que podemos jugar con dama d2 tranquilamente. Podemos después quitar nuestra torre y jugar dama h6 para dar jaque mate, enrocarnos en largo, alfil c4. Si queremos en algún momento podemos recapturar el peón, pero la posición es completamente ganada para las blancas. Por lo tanto, aquí las negras suelen capturar con el peón de f, pero también le va a venir un gran ataque por esta diagonal. Primero alfil c4, obligamos a las negras a mover su rey o a defender con el peón de e6. Si defiende con el peón de e6, pues simplemente alfil g5. La dama se tiene que mover, en este caso hicieron dama d7, que es lo más habitual, y ahora d5, liberando esta diagonal para nuestro alfil. La posición es crítica para las negras. De hecho, por ejemplo, si capturan en d5, simplemente caballo por d5, estamos amenazando miles de descubiertas. Por ejemplo, si nos atacan, pues tras caballo f6 jaque, rey h8, torre por h7 y conseguimos dar el mate árabe, que es esta formación con caballo y torre. Si por ejemplo aquí las negras lo prevén y retiran su rey hacia la esquina, podemos jugar caballo e7, otro jugadón. Fijaos que estamos amenazando un jaque mate muy enigmático. Si por ejemplo dama por d1, torre por d1, amenazamos caballo por g6, por lo tanto pueden defenderlo con alfil f5, pero es que después de caballo h4, ¿quién defiende ya este peón? No hay manera. Por ejemplo, si alfil por c2, caballo por g6 y tras alfil por g6, caballo por g6 es jaque mate. Así que esta variante es realmente delicada para las negras. Vamos a volver un poquito hacia atrás y aquí veíamos que el rey puede directamente irse a la esquina con rey h8, pero ahora vamos a jugar caballo e4, trayendo más artillería. Lo que queremos es colocar un caballo en g5 y eliminar la defensa del caballo cuando llegue a f6. Por ejemplo, si las negras responden con alfil g4, tenemos un bombazo con torre por h7 jaque. Sacrificamos la torre porque después de rey por h7 viene nuestro caballo con jaque, el rey se tiene que retirar y tras dama por g4 el jaque mate es inminente en la columna h. No hay nada que las negras puedan hacer. Por lo tanto, alfil g4 no se podría y si caballo f6 hemos conseguido lo que queríamos. Vamos a continuar primero con caballo por e5 con un sacrificio impresionante, ya que caballo por e4 ya sabemos lo que pasa, caballo por g6 es jaque mate de nuevo. Por lo tanto, las negras aquí ya pasarían a estar completamente perdidas. No hay nada que puedan hacer. Por lo tanto, posición completamente ganada para las blancas. Esto es lo que más veces os enfrentaréis cuando jueguen el esquema India de rey en estos elos, así que conviene mucho estar preparados. Vamos a volver un poquito hacia atrás y vamos a pasar ya a las variantes principales con D5. Tras D5 nosotros continuamos el sistema cole con caballo F3. Por supuesto, si nos juegan con caballo F6, E6, etc., vamos a llegar a las líneas principales y ahí sí tenéis que ver todos los vídeos que he subido del sistema cole donde está completamente analizado. Pero tras caballo F6 y E3 también pueden jugar alfil F5. Alfil G4 ya sabemos que no es la mejor opción porque tras H3, G4, si conocéis el vídeo del sistema cole, tras caballo E5, H4 y H5 ponemos muchísimos problemas a este alfil y conseguimos ventaja rápidamente. Por lo tanto, alfil F5 jugando un sistema Londres con piezas negras es algo más habitual y algo más sano para las negras. Aquí vamos a continuar rápidamente con C4 y esta es mi nueva recomendación en el curso del sistema cole. Por supuesto se puede jugar la línea antigua con alfil D3, pero las negras tienen varias formas de jugar y aunque las blancas tienen buenas perspectivas, me gustaba más jugar más incisivo con C4. Y es que cuando el alfil ha salido de su casilla inicial de C8 tiene un inconveniente y es que nadie defiende al peón de B7 que se queda indefenso. Por lo tanto nuestro plan va a ser presionar muy rápidamente con dama B3, vais a ver. Aquí las negras lo más habitual es que respondan con E6 y aquí, sin perder tiempo, dama B3, atacando el peón de B7. En estos celos, la variante principal pasa por el avance del peón a B6. Esto tiene un problema y es que ha debilitado muchísimo esta diagonal. Y después de un desarrollo normal con caballo C3, poniendo algo de presión en el peón de D5, la respuesta con 1500 partidas en esta posición es caballo C6.
C6, que es un error garrafal, porque ahora podemos jugar dama A4, clavando a ese caballo, y cuando las negras lo defiendan con dama D7, vamos a jugar C por D5. Estamos atacando el caballo, da igual de lo que capture en D5, que vamos a continuar con alfil B5, y ahora este caballo no hay quien lo defienda. Alfil por C6 es inevitable, por lo tanto vamos a conseguir una muy buena posición. Si os juegan algo más razonable, con la segunda variante principal, sería alfil D6, y aquí vamos a jugar contra este alfil de F5. Primero con caballo H4 para capturarlo, por ejemplo alfil G6 es lo más habitual, caballo por, H por y ahora G3. Perdón, primero C por D5 y tras C por D5 G3, esta es la jugada. ¿Por qué? Porque fijaos que B6 había debilitado esta diagonal, pero también ha debilitado esta, porque ahora las casillas blancas no son tan fuertes. La estructura mejor para luchar con un peón con un alfil de fianchetto sería contar con el peón de las negras en B7, el peón en C6 y el peón en D5. Esta formación sería la ideal para este alfil de fianchetto. Ahora va a pinchar muchísimo un alfil en G2 atacando en D5. En algún momento podemos incluso abrir el centro con E4 y aprovechar la pareja de alfiles que hemos conseguido en plena apertura. Así que tendríamos también muy buena posición. Y vamos a pasar ya a la línea más habitual, la línea que más se repite en estos celos y que realmente se puede considerar dudosa, que es caballo C6. Normalmente las negras quieren jugar primero C5 antes de desarrollar este caballo, porque si no les va a dejar restringidos de espacio. Vais a ver cómo es muy fácil de jugar para las blancas y contrarrestar la defensa Chigorin con caballo C6. Hay que decir también que a esta defensa de caballo C6 se podría llegar por otro orden, primero jugando caballo F6 y tras jugar E3, caballo C6, y llegaríamos al mismo desarrollo de los dos caballos hacia el centro. Vamos a empezar con este caballo C6 y tras E3 vamos a ver los desarrollos del alfil, que puede ser a F5 o a G4. Aquí existen tres jugadas, esos desarrollos del alfil y el desarrollo del caballo a F6, son los más habituales. Contra alfil F5 y alfil G4 tenemos que aprender que al gastar un tiempo el alfil, ya esta diagonal también va a quedar algo débil. Por ejemplo, vamos a empezar con alfil G4. Nuestra idea va a ser muy sencilla, vamos a jugar a alfil B5. Ahora, la mejor jugada de las negras, si tuviera el alfil en C8, sería alfil D7, pero como ya ha gastado este tiempo, no va a volver, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, aquí las negras suelen jugar o con A6 o con dama D7. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si A6. Aquí es muy sencillo, vamos a capturar el caballo de C6 y tras B por C6 hemos arruinado de la misma forma la estructura de peones de las negras. Recordamos que todas estas casillas han quedado débiles, pero es que además vamos a poner mucha presión. Vamos a jugar primero con caballo BD2 para reforzar nuestro caballo de F3 y si por ejemplo las negras continúan con caballo F6, ahora C4. La idea es dar paso a nuestra dama que se coloque en la casilla A4 donde va a presionar dos debilidades, el peón de A6 y sobre todo el peón de C6. Aquí las negras suelen continuar con E6, lo más sólido, pero es que ahora tras dama A4 se van a llevar una sorpresa y es que este peón de C6 no puede ser defendido. No hay manera. Las negras intentan normalmente dama D7, pero es que caballo E5 viene con muchísima fuerza, atacando a la dama, atacando el alfil y si una jugada como dama D6 podemos jugar C5 para que la dama tenga que volver, por ejemplo dama D8 y ahora dama por C6 jaque. Rey E7 es única jugada y ahora pues simplemente podemos jugar contra este alfil, primero jugando F3, el alfil se tiene que retirar hacia la casilla H5 y H4, estamos jugando G4, H5, hay que recordar que tenemos peón de más, que el rey de las negras está en el centro y que no puede enrocar, que este alfil no puede desarrollar. ¿Qué más queremos y qué más le podemos pedir a una apertura? Vamos a volver un poco hacia atrás, porque este A6 que hemos visto sería algo dudoso. Otra opción habitual es dama D7, pero fijaos que pinta mal. Un alfil en B5 clavando al caballo por la dama y por el rey, todo eso en la misma diagonal. El plan es muy claro y es poner presión en esta diagonal. Primero vamos a jugar C4, atacando en algún momento C por D5 y caballo C3, pero también ya sabemos el plan. Tras C4 habilitamos la casilla A4 a nuestra dama.
Si por ejemplo las negras capturan en C4, ya pasan a estar completamente perdidas, porque decíamos que esta diagonal no pintaba bien para las negras. ¿Por qué? Porque viene un D5 demoledor. Ya vamos a capturar en C6 y no hay nada que las negras puedan hacer. Pueden intentar patalear, por ejemplo, con un A6 y ahora tras alfil A4 jugar con B5. Pero fijaos que tras D por C6 estamos atacando la dama, se tiene que mover y si por ejemplo dicen dama por D1 y cuando coma captura el alfil. Pero fijaos que tras dama por D1, ahora viene alfil por D1 que llega justo a tiempo para quedarnos con una pieza de ventaja. Por lo tanto, posición completamente ganada para las blancas. Vale, tras C4, la otra alternativa sería quitarnos esta molestísima clavada. Esta sería la principal para las negras. A6. Aquí nosotros vamos a jugar alfil A4 y decimos, nos hemos dejado un peón, porque además tiene toda la pinta que tras D por C4 va a venir B5 y nos hemos quedado perdidos. Pero es que, de nuevo, tras D por C4, que por cierto se juega prácticamente el 50% de las veces, D5 está ganando la partida y llegamos a la misma posición. B5 y D por C6. Ya está, ya hemos llegado, que tras dama por D1, alfil por D1, nos quedamos con pieza de ventaja. Por lo tanto, esto sería otro grave error para las negras. La alternativa de las negras suele pasar por jugar aquí directamente B5, porque les molesta muchísimo la clavada, pero tras C por B5 renovamos la amenaza y las negras están completamente perdidas en esta posición. Así que contra alfil G4 tenemos que recordar este alfil B5. Contra alfil F5, ¿qué hacemos? Lo mismo, cuando salga este alfil vamos a aprovechar para clavar con alfil B5. Ahora las negras podrían jugar tanto con A6 para quitarse ya los problemas como hemos visto antes, o con E6 de forma más sólida. Si nos juegan A6, de nuevo, como queremos arruinar la estructura de peones, alfil por C6 es la mejor opción. B por C6 y ahora C4. Antes recordábamos que hacíamos un caballo BD2 previo para después jugar C4. ¿Por qué? Porque el alfil estaba en G4, nos estaba clavando el caballo y como queríamos mover la dama al flanco de dama con dama A4, mejor tener protegido este caballo con caballo BD2. Aquí no hace falta, fijaos estas sutilezas de apertura, así que ahora podemos jugar C4 directamente ahorrándonos este tiempo. Aquí las negras suelen jugar E6 para defender su centro y empezar a desarrollar ya su flanco de rey, que todavía no ha movido ninguna pieza, pero es que ahora ponemos mucha presión con dama A4, de nuevo atacando el peón de C6. Aquí las negras suelen jugar dama D7, que es un error. ¿Por qué? De nuevo caballo E5 y la dama no puede defender, es que después de dama D6, C5 está ganando la partida, porque la dama no tiene prácticamente casilla. Por ejemplo, si se va a D8, pues ya capturamos en C6, dama por C6, rey E7, de nuevo el rey en el centro del tablero, la posición pasa a estar completamente ganada para las blancas. Es un truco muy habitual, yo me he hartado de meterlo en partidas rápidas, así que estoy seguro que si lo aprendéis vosotros también. Hay que decir que siempre que este truco se dé primero con dama D6, lo tenemos a la inversa, primero jugando C5, retirando la dama, la jugada más habitual es dama D7 y ahora caballo E5, y llegamos exactamente a la misma posición donde el peón de C6 no puede ser defendido. Vamos a ir un poquito hacia atrás y en esta posición vamos a ver qué pasa si las blancas tras dama A4, si las negras juegan caballo E7. Aquí es muy simple, fijaos que el alfil no puede desarrollarse, así que vamos a jugar caballo C3, en algún momento nos vamos a enrocar, podemos jugar con B3, alfil A3 y fijaos que las piezas de las negras están un poco atadas, no es nada fácil desarrollar aquí para las negras. Así que tenemos que recordar que contra alfil F5 el desarrollo es muy similar. Si nos juegan en esta posición con E6 de forma algo más sólida, de nuevo jugamos C4, esa es nuestra idea. D por C4 es lo más habitual y ahora alfil por C6, de nuevo le rompemos la estructura y ahora dama 4, este es el plan. Atacando ahora la debilidad de A7, de C4 y de C6 y de C4. La jugada más habitual, de nuevo pasa por dama D7,
que tenemos este caballo E5 o dama D5, que ahora tenemos nuestro caballo C3. La posición de las negras ya es desesperada. Por ejemplo, tras dama D6, E4, el alfil se tiene que retirar, por ejemplo, a G4 y ahora alfil G4, brillante, sacrificando la pieza. Si nos comen, mínimo tenemos dama por C6 y dama por A8, así que nos quedamos completamente ganados. Si dama D7, caballo E5 y ahora no solo atacamos C6, D7, sino que el alfil de G4 también está indefenso y ganamos la partida. Así que no nos debe generar ningún problema tampoco este desarrollo de alfil F5 y caballo F6, que es la principal. Este desarrollo de caballos es muy habitual. Aquí ahora alfil B5, como decía, no tiene tanto sentido, porque el negro no ha gastado un tiempo en el desarrollo de este alfil y podría simplemente jugar alfil D7. Así que vamos a jugar C4, un poco la idea a la inversa. Este plan lo hemos visto varias veces. Aquí lo más habitual de las negras es jugar con E6 o con D por C4. Si D por C4, capturamos con alfil por C4 y esta posición ya es clara ventaja de las blancas. Por ejemplo, si alfil G4 una jugada muy natural, dama B3, muy buena jugada, atacando el punto B7 y atacando el punto F7, posición ganada para las blancas. Otra manera de defenderse sería jugar con E6, pero ya hemos conseguido lo que queríamos, que es encerrar a este alfil dentro de la cadena de peones. No van a conseguir una posición nada activa las negras. Vamos a enrocarnos en corto y tras el desarrollo del alfil vamos a jugar con E4, un sacrificio de peón súper interesante. Si nos capturan, caballo por E4, hay que decir que si no estamos amenazando E5, por lo tanto caballo por E4 es prácticamente una única, vamos a jugar D5 y esto está lleno de truquitos enigmáticos. Si por ejemplo nos capturan el peón, tras dama por D5 estamos atacando el caballo, estamos atacando jaque mate, única manera de defender ambas amenazas es con dama E7, pero ahora torre E1, clavando el caballo, F5, única jugada y ahora simplemente caballo C3, estamos amenazando caballo por E4 y realmente no hay manera de defenderse para las negras. El intento principal pasa por caballo B4 y ahora tenemos una jugada brillante, que es caballo por E4, sacrificando la dama. Caballo por D5 y ahora caballo por D6 jaque. Las negras tienen que comer, nosotros también estamos amenazando siempre esta dama con torre por E7, así que C por D6 por recuperar algo de material, pero tras alfil por D5 la dama sigue clavada, vamos a capturarla en el siguiente movimiento y nos vamos a quedar con una ventaja de material y las piezas realmente activas, así que no sería una buena solución para las negras capturar este peón. La otra alternativa más jugada es caballo E5, pero también se trata de un error, porque tras D por E6, las negras piensan que nos pueden capturar de forma impune este alfil de C4, pero nada de eso, tenemos un truquito enigmático con dama A4, buena jugada. Ahora las negras lo habitual es que respondan con C6 para taponar esta diagonal, pero ahora jugamos primero E por F7 intermedia, y es que si encima nos comen, tras dama por C4 vamos a capturar el otro caballo, por ejemplo alfil E6, dama por E4 y nos quedamos ganados. Hay que decir que rey F8 es una mejor alternativa, pero simplemente dama por C4 y de nuevo tenemos un peón de ventaja, las piezas más activas, nuestro rey mucho más seguro y la posición es de ventaja decisiva para las blancas en esta posición. Muy bien, jaquetones, ya hemos visto las respuestas más habituales en estos rangos inferiores a 1400-1500 de elo. Vamos a hacer un repaso rápido. Tras D4 hemos visto que caballo F6, caballo F3, aquí hay que decir que se puede transponer con D5, pero G6 es los esquemas indios con este fiancheto. Vamos a jugar con caballo C3 y E4. Si nos lo evitan, alfil F4 para caballo B5. Y si nos juegan con alfil G7, E4 para buscar un E5 rápidamente. Si nos juegan con D6, primero H3 y vamos a desarrollar con alfil E3 y en muchas ocasiones también vamos a hacer este avance E5. Después, si las negras nos juegan la variante principal con D5, caballo F3, aquí veíamos que las negras pueden jugar caballo F6 y tras E3, alfil F5. La idea, presionar este peón de B7 con C4 y dama B3. Y, por último, si las negras juegan con este desarrollo del caballo a C6, vamos a jugar E3 y si el alfil sale a F5 o a G4, vamos a jugar con alfil B5, capturar aquí en algún momento y jugar con C4 y dama A4. Si las negras, por el contrario, juegan
con caballo F6, tenemos que saber que no clavamos el caballo con alfil B5, sino que jugamos C4, presionando el centro. Si nos capturan, vamos a jugar con alfil por C4. La idea va a ser enrocarnos en corto y poner mucha presión con este avance E4. Por último, vamos a ver la línea con D5, volvemos a la posición que teníamos con caballo C3, continuamos con E3, caballo F6, C4, veíamos que D por C4 es muy peligrosa para las negras y E6, jugando bastante más sólido, pero fijaos que de nuevo el alfil queda restringido dentro de la cadena de peones. Y no solo eso, este alfil también lo vamos a restringir mucho con el movimiento profiláctico A3 para evitar este alfil B4. Y ahora pasa por un plan muy sencillo. Por ejemplo, si alfil D6, vamos a jugar con C5, B4 y vamos a jugar alfil D3, tras enroque corto alfil D3, alfil B2, el caballo viene a D2, nos vamos a enrocar en corto y fijaos que las negras no tienen plan, no tienen nada de espacio, están completamente asfixiadas en esta posición. Si las negras juegan con alfil E7, pues podemos jugar sin C5 esta vez, jugando simplemente caballo D2, después alfil D3, si nos capturan vamos a capturar de caballo y simplemente nos vamos a enrocar en corto, dama E2 y buscar en algún momento el avance E4 que nos va a dar mucha ventaja de espacio y total dominio central. Y hasta aquí el sistema cole para principiantes. ¿Qué os ha parecido, jaquetones? Espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios para seguir haciendo esta serie de vídeos de la defensa holandesa, siciliana, E4 enigmático, etc. Deciros también que los que estéis interesados en profundizar aún más en el sistema cole enigmático, tenéis el curso completo con todas las variantes, ese entrenamiento. Bueno, mejor os lo voy a enseñar directamente, vamos para allá. Aquí vemos el curso completo del sistema cole enigmático en la plataforma, donde tendréis acceso a todas las lecciones. De hecho, vamos a ver aquí las lecciones todas, variante principal con alfil E7, con alfil D6, las alternativas en la jugada 3, etc. Siempre como estructuro los cursos es primero con un vídeo, después el estudio de las variantes, donde podéis repasar todo lo que se ha visto en el vídeo, C5, alfil E7, etc. Luego tenéis que ponerlo en práctica y esto es clave para dominar las aperturas. En este caso vais a poder poner en práctica esta variante de alfil E7, caballo F3 y así es como lo vamos a recordar realmente, alfil D3, caballo BD2, etc. Aquí seguiría todas las líneas principales de las variantes. Después tendréis un apartado de las jugadas importantes, esas que tenéis que recordar sí o sí, además con su explicación aquí. Tras C5, C3 hay que recordarla porque si no nuestro alfil se nos queda mal situado. Tras A6, ¿cuál es la jugada importante? Pues si no recuerdo mal, caballo E5 para plantear un ataque en el flanco de rey. Después tendréis todos esos truquitos que los tenéis que repasar para ser capaz de ganar la partida por la vía rápida. Por ejemplo, aquí dama H7 sería jaque mate. Hay algunos más complicados. Aquí, por ejemplo, creo que caballo por F7 y tras dama por E6, rey F8. Esto es un patrón muy típico, hay que conocer. Alfil por H7 y amenazamos este jaque mate en G8. Creo que tras alfil F6 podemos capturar y ahora sí, dama G8 es jaque mate. Bueno, os dejaré un enlace a la clase gratis del curso del sistema cole por aquí, bueno, muy arriba porque estoy aquí abajo chiquitito, y también en el comentario fijado y descripción del vídeo. Espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!